Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día quiero compartir contigo una porción de la escritura que se encuentra ahí en el libro de San Marcos, capítulo 10, en los versículos del 46 al 52. Te voy a estar leyendo de una forma rápida. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó, vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Pues bueno, eh, la reflexión de este día la llamé: Tu oportunidad es hoy. Como siempre te digo, son pasajes de la escritura eh, por todos, por todos conocidos, por muchos, sobre todo en el pueblo cristiano. Son pasajes que hemos leído muchas veces, pero siempre es bueno a reflexionar en su palabra, qué nos habla nuestro Dios el día de hoy y cuál es el buen consejo para el día de hoy. Vamos a aprender juntos y a reflexionar en este pasaje, ¿sí? Este, el ciego Bartimeo dice, eh, y le titulé este buen consejo: Tu oportunidad es hoy. ¿Por qué tu oportunidad es hoy? Mm, Sabes que en el tiempo de que Jesús anduvo aquí en la tierra y haciendo su ministerio aquí en terrenal, nuestro Señor Jesucristo anduvo por diferentes ciudades, aldeas, haciendo lo que el Padre le había mandado. Eh, Él dijo en una ocasión: Yo no vine a sanos, yo vine a enfermos. Pasajes en los que nos dice que Él, él vino al necesitado, Él vino este, mm, a servir, no a ser servido. Infinidad era el principal objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Eh, y siempre estuvo mm, hablando, predicando las buenas nuevas de salvación. Este, y creo que su fama se extendió, su, los hechos milagrosos, sus palabras llenas de autoridad, que mucha gente entendió, mucha gente escuchó, mucha gente eh, aceptó, ¿verdad? Lo reconoció como el Hijo de Dios, como su Señor. Eh, y, y te digo, esa fama, el escuchar de los hechos gloriosos de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, pues eh, creo que llegó a los oídos de este mendigo, ¿sí? Y al parecer pudiera ser como una paradoja. Este hombre llamado Bartimeo, que dice que hijo de Timeo, hijo de Timeo. Timeo, ¿sabes lo que significa? Timeo es honor, es uh, respeto, valor. Un hombre mendigo, un hombre discapacitado, un hombre mendigaba por su ceguera. Era una persona
que en su condición no podía aspirar a más, no podía hacer más que mendigar. Y eso lo hacían, se ponían en lugares estratégicos donde ellos sabían que pasaban las multitudes. Cuando había fiestas se ponían a mendigar, y este es el caso de este Bartimeo. Pero dice que cuando estaba haciendo esto, mendigando, dice que al oír a la multitud, ¿sí? Ese relato lo encontramos tanto en Lucas como en Marcos, en Mateo también. Dice que oyendo que es la multitud, el ruido y el algarabío del personaje, quién iba caminando ahí, dice que oyendo que era Jesús, te digo, a los oídos de este mendigo había llegado la noticia de quién era Jesús, de que Jesús andaba pasando por ahí, y no perdió la oportunidad. Oportunidades en la vida, creo que hay de muchos tipos de oportunidades, pero oportunidades como estas oportunidades de vida, eh, este Bartimeo la supo aprovechar. En su condición, te digo, no se nos dice, o al menos no alcanzo yo a apreciar aquí, si era ciego de nacimiento, pero una persona así no tenía mucha esperanza. Una persona discapacitada era una persona pobre, una persona aislada, una persona que tenía que depender, mendigar, porque no podía trabajar por sí solo. Entonces, pero digo, qué gran oportunidad. El Hijo de Dios, Jesús Nazareno, iba pasando por ahí. Y él dice que no desaprovechó. ¿Y por qué te digo que no desaprovechó esta oportunidad? Dice que empezó a dar voces, o sea, a gritar, en otras palabras. Él empezó a gritar, y Jesús, hijo de David. Simplemente este Jesús, hijo de David, él reconoció, ¿sí? Y aquí en la Escritura es la primera vez en el Nuevo Testamento que escuchamos esa frase, hijo de David. Hijo de David él reconoció, ¿sí?, que era su única esperanza. Ese título de hijo de David era reconociendo quién era del linaje de David, ese remanente, ese Mesías prometido. Él estaba reconociendo que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Señor, que Jesús era su esperanza, que era el único que le podía ayudar. Era su oportunidad y él no la quería dejar pasar. Y empezó a gritar y a gritar. Podemos ver, ten misericordia de mí. Y si alguien sabe tener misericordia de aquel desvalido, de aquel que necesita, de aquel que está en gran necesidad, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor, ¿sí? Misericordia, esa compasión. Dice la Escritura que nuestro Dios, nuestro Señor es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso. Dice en Segunda de Crónicas, capítulo 30, en su parte B, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Cuando nosotros, como en este caso, como este ciego, se vuelven, reconocen que el único que puede darles la ayuda, el único es Dios, el que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Esa era la oportunidad de Bartimeo, y no la dejó pasar. Dijo, ten misericordia. El único que podía tener compasión, ahí estaba pasando al lado de él. Y aunque lo quisieron callar, aunque quisieron detenerlo
fue más su necesidad, fue más ese clamor que salió de lo profundo de su corazón, ¿sí? Que, ese reconocimiento, que el Hijo de Dios era el único que le podía ayudar. Y pues bueno, vemos en la Escritura, seguimos ahí leyendo, ¿sí? Cómo ese clamor de lo más profundo de su corazón llamó la atención y llegó a los oídos de nuestro Señor, ¿sí? Y te digo, Él sabía que el Dios de misericordia era el único que le podía ayudar. Y claro, podemos ver que dice que Jesús se detiene al escuchar ese clamor angustioso, ese clamor lleno de necesidad. Se detiene el Señor Jesús y dice, le mandó llamar. Y cuando le manda llamar, le dice, ten confianza, levántate, le dicen, levántate, ten confianza, te llama. Qué tremendo es. Y la acción de este ciego dice que él se levantó, actuó, dice que arrojó su capa. Aquí la capa era una característica que las personas discapacitadas, en este caso un ciego, debería portar para que las personas a su alrededor supieran que era una persona con discapacidad. Entonces, al arrojarla, él, dice, se levantó y vino. ¿Sabes por qué la arrojó? Porque él sabía que aquel que lo estaba llamando, ¿sí? Era el único que lo podía ayudar, como te estaba repitiendo, ¿sí? Al quitarse la capa, fue un acto de fe tremendo. Ya no más, ya no más sería un ciego, ya no más sería un mendigo. Él estaba dando ese paso de fe, que ya no iba a necesitar esa capa, ya no iba a necesitar más, ¿sí? Que lo vieran como un ciego, como un mendigo. Era la oportunidad. Él estaba reconociendo, ¿sí? La voz de quien lo estaba llamando, el Hijo de Dios. Era su oportunidad, la única oportunidad tal vez que estuvo en su vida, y no dijo, no la voy a desaprovechar. Qué tremendo. Entonces, podemos ver aquí, ¿sí? Ese acto de fe, de ya no más, ¿sí? Dice en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando, así como este ciego, en ese acto de fe se acercó a aquel que lo llamaba, a aquel que lo podía sanar, a aquel que lo podía ayudar, a aquel que lo podía salvar, ¿sí? Así nos invita la palabra de nuestro Dios. Nosotros también podemos acercarnos confiadamente, con esa confianza, con esa fe de que ya no más, ¿sí? De que ya no más vamos a estar en esa condición. Este ciego tenía esa confianza de que ya no más sería un ciego, ya no más sería un pobre, ya no más sería un mendigo. Estaba ahí el Hijo de Dios, el único que lo podía ayudar, el único que lo podía sanar, el único que lo podía salvar, el único que lo pudo levantar de esa condición. Estaba muerto en vida, una persona que tenía que depender de los demás, que tenía que mendigar migajas. Ahora estaba ante aquel que era el pan de vida, aquel que le podía ayudar. Y así la invitación en Hebreos, el Señor nos invita que si nosotros nos acercamos a ese trono de gracia, vamos a recibir misericordia, así como este ciego, que Jesús tuvo misericordia, así como él pedía, ten misericordia. A Jesús le plació tener misericordia, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para tener misericordia de aquel necesitado, de aquel que se siente desvalido, que aquel que se siente caído, que aquel que se siente que ya no puede más. Y siempre
Hay una oportunidad, así como para este ciego. Jesús viene y toca tu puerta y dice aquí, yo creo que no hay quien en esta tierra o en esta vida o en este tiempo que no haya escuchado de Dios, que no haya escuchado que en Dios hay esperanza, que en Dios hay vida, que en Dios hay salvación. Hoy nuevamente Jesús, Dios está hablando a tu corazón, a tu vida. Estás necesitado como este ciego, tal vez no una discapacidad física, pero una discapacidad espiritual. No puedes ver más allá, no ves salida, pero has escuchado de Dios. Yo te digo que hoy es la oportunidad que Dios te está dando. Clama, así como este ciego, clama por esa ayuda y ten por seguro que nuestro Dios está dispuesto a inclinar su oído, no solamente su oído, a inclinar y a darte esa mano, ¿sí? Y a darte esa sanidad, y a darte esa esperanza, y a darte esa salvación, ¿sí? Para que ya no vivas más en esa condición, ya no estés más ahí mendigando amor, ya no estés mendigando más migajas. Dios te quiere dar una vida nueva, una vida diferente, una vida en Cristo Jesús, ¿sí? Dice, Dios es rico en misericordia. Dios es rico y Él está dispuesto a mostrar misericordia a aquel que lo necesita. Si tú necesitas, ¿sí? Si yo necesito, hay lugar. Podemos acudir, podemos clamar por ayuda al único que nos puede ayudar, a nuestro Señor Jesucristo. Así como este ciego que clamó desde el fondo de su corazón con la mayor sinceridad, así nosotros también podemos clamar por ayuda. Dios mío, ayúdame, yo ya no puedo. Ten misericordia de mí, así como este ciego. Te digo, tal vez no es una enfermedad física, pero es una enfermedad, una espiritual, en el cual sientes un vacío, en cual sientes que ya no hay salida, en cual sientes que estás derrotado, que estás caído, que tú solo no puedes, que tú sola no puedes. Yo te digo, Jesús está pasando, Jesús está hablando nuevamente a tu vida. ¿Quieres tú esa ayuda? El que está pasando, el que está hablando a tu corazón y a tu oído, es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? En esta hora podemos ver el final de este ciego, ¿sí? El Señor te pregunta, así como le pregunta a este ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? La necesidad dice el maestro, que recobre la vista. ¿Cuál es tu necesidad? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Por cuanto confió y creyó, por cuanto accionó y fue aquel, acudió, se acercó a Jesús, al que lo podía ayudar, en automático recibió su milagro, recibió su respuesta, recibió su sanidad y su salvación. Porque Jesucristo es el único que nos puede sanar, nos puede salvar. En ningún otro hay salvación, dice la Escritura. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros encontramos salvación y redención. En esta mañana, ¿quieres tú también esa ayuda? Esta es tu oportunidad, este es tu día. Y como resultado, te digo, este ciego recobró la vista. ¿Sí? Y dice en Lucas que cuando recibió la vista, dice que siguió a Jesús. Cuando no es suficiente con solamente recibir un milagro de parte de Dios, sino seguir sus pasos, seguir de cerca a Jesús. Cuando recibimos a Jesús y viene a nuestra vida, ya no más vamos a querer soltarlo, ya no más queremos apartarnos de Él. Vamos a querer siempre estar ahí, ¿sí? Alimentándonos de esas palabras de vida, alimentándonos de aquel que recibimos ese pan vivo, esa comida, ese alimento que es Jesús. Y cómo no querer servirle este ciego Bartimeo.
¿Cómo no estar agradecido ante gran milagro, ante ese gran milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo en su vida? Y no solamente le siguió y le sirvió, sino fue testimonio para que todos los demás creyeran y alabaran y sirvieran al Señor. Entonces tú y yo también podemos ser ese testimonio vivo del poder salvador, del poder sanador de Cristo en nuestras vidas. Pero te digo, hoy es el día, hoy es la oportunidad que tú y yo tenemos. Si Dios está hablando nuevamente a tu vida, no sé, tal vez has escuchado de Él a través de la radio, a través de un texto, a través de alguien que te haya hablado. Es Dios hablando a tu corazón, es Dios queriéndote tener misericordia de ti. Pero ¿quieres tú recibir esa ayuda? ¿Quieres tú recibir esa misericordia? Solamente haz esta oración, ¿sí? Y Señor, ten compasión de mí, yo te necesito de tu ayuda, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, necesito de tu bondad. ¿Quieres tú, amado Dios, venir a ayudarme? Ayúdame, Señor. Este día he escuchado que tú eres el único que me puede ayudar, que me puede salvar. Te necesito. Por favor, ten misericordia de mí. Borra mis rebeliones, borra mis pecados, limpia y lávame de mis pecados. Yo te necesito en mi corazón, yo te necesito en mi vida. Sé tú mi Señor, sé tú mi Salvador. Te lo ruego, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Pues Dios te bendiga y espero en Dios que esta palabra de verdaderamente haya sido de bendición. ¿Sí? Y que no eches en saco roto esta invitación, que aproveches esta oportunidad que Dios te da hoy de vida. Dios quiere tener misericordia de ti y de mí. Pues bueno, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, como siempre te digo, vamos a seguir echándole muchas ganas. Bendiciones.